Los geosintéticos. Los geosintéticos son un material fundamental en la ingeniería geotécnica y deben manejarse como materiales de ingeniería. Entre los materiales geotécnicos están los gaviones, los prefabricados, los moldes, los mantos diversos y los geosintéticos. Materiales utilizados para cumplir una función geotécnica. Los geosintéticos son muy útiles para resolver situaciones, para generar condiciones en las obras geotécnicas. Los geosintéticos son productos planos o enrollables, fabricados con polímeros para su uso conjuntamente con el suelo o roca como parte integral de una obra de ingeniería civil. Productos enrollables construidos con polímeros. Los geosintéticos le dan gravedad coherente o rigidez a una masa de suelo. Le dan resistencia, le dan comportamiento o le dan permeabilidad. El geosintético actúa integralmente con el suelo. Hay muchos tipos de geosintéticos. Los más comunes, los geotextiles. Telas de geosintético. Las geomallas o geogrillas, refuerzos con geosintético. Las georredes, geomembranas impermeabilizantes, los mantos de arcilla integrados con geosintéticos, las geoespumas, las geoceldas utilizadas en ingeniería geotécnica y geocompuestos, geotubos, entre otros tipos de geosintéticos. Hay geosintéticos permeables, hay geosintéticos impermeables. Los geosintéticos son elaborados con polímeros y esto es muy importante. ¿Cómo se comporta el polímero? Puede ser polipropileno, el más utilizado, poliéster, polietileno, poliamidas, especialmente en nylon, PVC, fibra de vidrio, polímeros. Y con esos polímeros se elaboran mantos geosintéticos, textiles, geomallas, membranas, geoceldas, geotubos, geocompuestos. Polímeros. Los polímeros más utilizados son el polipropileno, el poliéster, luego el polietileno y algo el nylon. Cada polímero se comporta en forma diferente y debemos los ingenieros tener en cuenta cuál polímero estamos nosotros utilizando. Como referencia, recomiendo utilizar el manual del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Federal Highway Administration, el curso NHI 132.013, Geosynthetic Design and Construction Guidelines, referencia manual. Es importante tener este documento como referencia básica.
más allá de los catálogos de los proveedores. Utilicemos la información de ingeniería de geosintéticos paralelamente con los catálogos de los proveedores. Los polímeros debe tenerse en cuenta que son principalmente derivados del petróleo, los cuales pueden ser químicamente inestables en ciertas condiciones. Cada polímero tiene sus limitaciones y es importante tener en cuenta estas limitaciones para la toma de decisiones de diseño. El polipropileno, PP, es el polímero termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene de la polimerización del propileno. Pertenece al grupo de las poliolefinas. Tener en cuenta con el propileno. El propileno es atacado por el peróxido de hidrógeno, por el ácido sulfúrico y por el ácido nítrico. El polietileno, PE, es químicamente el polímero más simple. CH2, CH2N. Y se obtiene de la polimerización del etileno. El polietileno es afectado por los aceites de petróleo. Los aceites de petróleo pueden disolver el polietileno. El nylon. El nylon es un polímero sintético que pertenece al grupo de las poliamidas. El nylon se ablanda en presencia del agua. O sea, si hay agua, no debe haber nylon. El poliéster, conocido como PET, está formado sintéticamente con etilenglicol más tereptalato de dimetilo, produciendo el polímero o polterilcoletano. Complicado. El poliéster es un polímero que se desintegra en ambientes de pH alto. Por ejemplo, usted no debe utilizar poliéster en suelos de origen calcáreo, que son de pH alto, suelos naturales de calizas. El poliéster tiene sus limitaciones. El polipropileno, el nylon y la mayoría de los polímeros, en especial el polipropileno, son atacados por los rayos UV del sol. O sea, no deben estar expuestos los polímeros a la radiación solar. ¿Para qué se usan los biosintéticos? Para filtración, para drenaje, separación de materiales, impermeabilización, barrera para fluidos, que los fluidos no pasan, refuerzo, darle resistencia al suelo, control de erosión y protección contra algún elemento de la naturaleza. Cada geosintético tiene sus propiedades. El tipo polímero es básico. El tipo y características del polímero que se utilizó para elaborar ese geosintético. La masa por unidad de área. El espesor, la longitud del rollo, el diámetro del rollo, el peso del rollo, la gravedad específica, densidad, características de la superficie, aunque parecen irrelevantes. En ocasiones, estas propiedades generales determinan su viabilidad o no para un proyecto específico. Por ejemplo, el espesor es un determinante en diseño de filtros. Igualmente,
el tamaño del rollo, el ancho. Es importante cuando estamos diseñando refuerzos. Propiedades generales que debemos tenerlas en cuenta. Y especificaciones técnicas. Hace muchos años empezó a utilizarse una forma de especificar. Se decía, utilizar determinado tipo de referencia y marca de geosintético o similar. Utilizar el geosintético X o similar. Diseñar con una marca no es una práctica correcta de ingeniería. Y el término similar, ¿qué es similar? Puede darse para interpretaciones equivocadas. Deben elaborarse especificaciones técnicas precisas, independientes de la marca, independientes de la referencia al producto. Se recomienda especificar las propiedades que se requiere que el geosintético cumpla. El ingeniero sabe qué se requiere. Las especificaciones son un factor muy importante del diseño. Hay cientos de productos para escoger. Hay una gran cantidad de proveedores. El diseñador debe revisar que las especificaciones sean completas y sean correctas. Las especificaciones deben incluir requerimientos generales, propiedades específicas de los geosintéticos, propiedades técnicas específicas, uniones y traslados, procedimientos de colocación y criterios para aceptar o rechazar un determinado producto. Las especificaciones deben ser completas. Recientemente, en el año 2022, INVIAS elaboró nuevas especificaciones para carreteras. En el capítulo 6, estructuras y drenajes, el artículo 683 se presentan una lista de especificaciones que deben tener los geosintéticos para su uso en tierra reforzada, en tierra estabilizada mecánicamente. ¿Qué propiedades? Propiedades que el INVIAS indica que debe especificarse. Resistencia a la tensión última en la dirección del refuerzo, en kilómetros por metro. Así sean geotextiles, así sean geomallas, así sean geotextiles. Norma NTC 3334 o NTC 5492, equivalentes a las ASTM de 4595 y de 6637. Generalmente estas normas colombianas tienen su similar, tienen o están elaborados con base en una especificación ASTM. Resistencia a la tensión a largo plazo. Resistencia de tensión a largo plazo. La resistencia cambia con el tiempo. Se requiere especificar la resistencia a la tensión a largo plazo. La resistencia de las uniones. El coeficiente de interacción geosintético-suelo. El coeficiente de deslizamiento pico y residual en la interfase geosintético-suelo. Estabilidad ultravioleta. Muy importante. Comportamiento de influencia para un rango de niveles de carga. Resultados de ensayos de laboratorio y metodología para la extrapolación de los datos de fluencia para 75 años y para 100 años. Resistencia de la tensión.
Resultados pensados de laboratorio y técnicas de extrapolación de documentos. Resistencia a la hidrólisis de poliéster. Resistencia a la oxidación de polipropileno. Resistencia al agrietamiento de polietileno de alta densidad. Resultados de campo y laboratorio, así como criterios utilizados de la literatura especializada que soportan los factores de reducción por deterioro. Deterioro en la construcción. Coeficiente de interacción con sintético suelo por extracción. Coeficiente de deslizamiento en las interfaces con sintético suelo. Información sobre la resina primaria usada en la fabricación del gas sintético. Estabilidad ultravioleta. Resistencia a las uniones o nodos. Un listado completo de especificaciones. Todo diseño, literal reforzada, todo diseño de obra geotécnica con geosintéticos debe incluir una serie de especificaciones de los materiales, especificaciones de constitución, especificaciones de comportamiento. Y estas especificaciones deben inspeccionarse en campo. Leer las especificaciones. Importante que los interventores aprendamos a inspeccionar los sintéticos en campo. Revisar los procedimientos de construcción. Chequear que realmente se están cumpliendo las especificaciones. Chequear, importante, que los rollos se almacenen apropiadamente para evitar el efecto de la luz ultravioleta del sol. Es importante cortar muestras de los geosintéticos de cada rollo y tenerlos como si fuera una bitácora. Y chequee que todos los rollos son del mismo producto especificado. Que no venga un rollo diferente a los demás rollos. Ordenar, si se requiere, ensayos al laboratorio. Comprobar que se cumple la especificación. Observar la construcción para comprobar que se siguen los procedimientos. Importante, chequear las uniones y los traslados. Y chequear el geosintético para observar el deterioro después de colocar el material de suelo. Y corregir las fallas a medida que van detectando. Es muy importante en geosintéticos controlar el producto, controlar la colocación del producto. Una pregunta. ¿Es ético que un proveedor de geosintéticos diseñe una obra de ingeniería? Una cosa es la ingeniería, otra cosa la comercialización. Los diseños deben ser realizados por ingenieros, geotecnistas independientes de los proveedores. Más ingeniería y menos comercio.